Oscar Peña. Peña, sí. Todos los que estamos aquí tenemos cierta idea de que hay un mundo espiritual que no vemos. Y este mundo espiritual que no vemos es real. Y cuando desconocemos, porque el desconocimiento o la ignorancia acerca de este tema que vamos a ver nos inunda, entonces Satanás puede tomar control de nuestras vidas. Un poquito menos si le bajas sus carcamas. Está bien así, pero he estado tratando de hablar de este tema. Es destruir tu familia. El deseo de él es destruir tu vida. Y no solamente la gente habla de drogas, habla de ese tipo de cuestiones, de alcohol, sí, eso también destruye, pero sabes, él trata de destruir tu vida engañándote. Y si tú eres una persona que te dejas engañar, pues lógicamente que Satanás va a hacer estragos en tu vida y va a ser un desastre. Este ser increíblemente inteligente, poderoso, porque tiene poder, tiene muchas formas de hacerte caer, muchas formas de esclavizarte, muchas formas de desviarte, muchas formas de destruir tu paz, muchas formas de destruir a tu familia y destruirte. Y a veces es imperceptible, o sea, no se puede percibir con los sentidos a veces, sino que sus estrategias son muy, muy sutiles, pero que Dios nos pueda ayudar a identificarlas. Una de las cosas que yo quiero que comencemos está en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Versículo del 11 en adelante. Cuando nosotros hablamos de este personaje, se levantará, hará cosas que no has pensado, pondrá pensamientos en tu mente y te incitará a suicidarte, te incitará a divorciarte, te incitará a la pelea, te incitará a buscar las drogas, el alcohol, otra mujer, porque su deseo es destruir. Y este personaje que vamos a ver aquí, Dios lo describe como el príncipe o el rey de Tiro, aunque realmente se refiere al rey de Babilonia. Pero también se refiere a este ser increíblemente inteligente. Y Ezequiel habla de él. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hoy viene la palabra a ti, no es mi palabra. Pon atención a lo que Dios te dice hoy, porque nosotros pensamos que solamente venimos a reunirnos y a escuchar un mensaje y ahí se va. No. Si Dios te habla hoy, es porque Él sabe que esta semana vas a enfrentar problemas. ¿Sí entiendes eso?
y que necesitas estar atento porque no es tu mamá, no es tu patrón, no son tus hijos. Satanás puede levantar a las personas de tu casa para hacerte daño. Tal vez, como les decía, imperceptiblemente, o tal vez de forma declarada, pero él va a tratar de levantarte a tus amigos, a tus enemigos, a quien él crea que te puede hacer daño. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Edén estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Fue creado lleno de sabiduría y de acabado de hermosura. Y hoy lo que podemos ver es que la gente que está acabada perfectamente, que no tiene mancha, que es una persona atractiva y tiene cuerpo 60, 90, 60 y tiene un atractivo físico, una atracción, esa misma belleza hace que los demás la codicien, pero el corazón de esa persona sabe que su cuerpo puede ser utilizado con tus hijos, con tu matrimonio, con la iglesia, con los países. Y si nosotros no estamos atentos, este ser increíblemente inteligente va a acabar con nuestras vidas, porque su deseo es matar, hurtar y destruir. Pero este ser fue acabado en hermosura, y dice que en Edén, en el huerto de Edén estuvo. De toda piedra preciosa era su vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día que fuiste creado. ¿Se imaginan la hermosura de este ser? Más aparte, toda la riqueza que había en su creación, las piedras preciosas que había, ¿sí? Su grandeza, su hermosura. Y a veces que la gente que es agraciada, no solamente con una hermosura y un sello espectacular en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su belleza, sino que también, si Dios las bendice con dinero, se vuelven increíblemente soberbias. ¿Qué le pasó a este personaje? Este personaje no supo manejar, pero ¿saben? No supo manejar lo que Dios le dio. Él pensó que brillaba con su propia luz. Hoy hay muchos cantantes cristianos y muchos pastores que brillan con su propia luz y no reconocen a Jesucristo en su vida. Pero hay también cristianos que se reúnen que también creen brillar por su propia luz. Todos se lo atribuyen a ellos. Satanás se atribuye a él estas cosas. Él fue creado en perfección, pero él quiso pelear el trono de Dios.
Él quiso, sí, estar sentado ahí, lo limpiaba, lo codiciaba, hasta que Dios dijo, se acaba. Entonces lo que nosotros vemos aquí, que este querubín grande y protector, ¿cómo era? Era protector. El pecado no comenzó con Adán y Eva. El pecado comenzó en el cielo con Satanás cuando él se rebeló. Después Adán y Eva pecaron. Satanás probó la amargura del pecado en el cielo. Fue destituido de su gloria. Perdió su capacidad para ser un ángel de luz y se convirtió en el rey de las tinieblas. Él era el querubín protector, el protector de Dios, el protector del reino. Sin embargo, este querubín protector dice que Él lo puso en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Era un ser que tenía poder en el reino de los cielos, pero su grandeza, su hermosura, su dinero, su codicia, la fama, el poder, los echa a perder. Y lo echó a perder. Pero así está echando a perder a muchas personas que desean solamente tener la fama y el poder y el dinero. Y este personaje ha venido en contra tuya. Este personaje se va a levantar en contra de ti. Este personaje vino, después de haber pecado, a matar, a hurtar y a destruirte. Y tenemos muchas historias en la palabra en la cual nos dice que este personaje vino a destruir o tratar de destruir la obra de Dios. ¿Por qué muchos cristianos están pasando por momentos difíciles, pero se lo atribuyen a las personas, se lo atribuyen a las circunstancias, pero no se lo atribuyen a este personaje? Pensamos que tenemos una lucha contra las personas, contra los padres, contra los hijos, contra los yernos, contra las nueras, ¿sí? Contra las suegras, pero no. Tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad, no contra carne y sangre. Tenemos una lucha en la cual hay una desventaja, porque no lo vemos, pero sabemos que Dios sí lo ve. Y cuando nuestra vida está llena de Dios, entonces podemos distinguir las artimañas del diablo. Pero muchos cristianos no las distinguen. Siguen viviendo como quieren, siguen viviendo en una vida natural, cuando nuestra vida es sobre. Y aunque sabemos que es sobrenatural, nosotros seguimos viviendo naturalmente. Y vemos las cosas desde el punto de vista natural. Dice que se enalteció en su corazón a causa de tu hermosura. ¿Ven? Él se enalteció, ¿por qué? Porque era atractivo, porque era guapo, porque era conquistador, seductor. Era una persona que seducía con su hermosura. Y eso fue lo que lo hizo caer. ¿Saben que a veces el ser hermoso no es una bendición? Puede ser maldición para una persona. Pero ¿qué le gusta al ser humano? La belleza, ¿no? Y si tú eres feo, te sientes en desventaja. Y él se siente en ventaja sobre ti. Y los feos le echan a los guapos, y los guapos le echan a los feos. Pero el problema no está en eso. El problema es que a veces la bendición que nos da Dios nos echa a perder porque nos enorgullecemos. Dice aquí que se enalteció su corazón porque era hermoso. Dice, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, cerca de la luz que él tenía. ¿Sí? Esa sabiduría se acabó. Y la sabiduría que él tenía y que Dios le había dado fue manchada por el pecado. Y este ser increíblemente inteligente
está peleando una batalla que ya perdió, una conspiración que comenzó pero es fallida. Nunca, nunca, nunca podrá en contra de Dios. Pero ¿qué hace el diablo? Dice Dios, ya para terminar aquí, que Él es, sí, hermoso, que su sabiduría, sí, corrompió a causa de su esplendor. Dice, y te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué va a hacer Dios con el diablo al final? Lo va a destruir. Porque el pecado destruye. El pecado mata. Dice la Escritura que el pecado causa ¿qué? Muerte. Muerte. La paga, hay una paga por el pecado. Hay una paga por la maldad del ser humano, por la maldad de este personaje. Y la paga que él va a recibir es muerte. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente estamos sabiendo que Satanás está levantándose todos los días en contra tuya? A veces no lo pensamos diariamente. Es algo ajeno a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo esa relación con Dios. No estamos siendo, sí, personas que prevean esa situación. Porque para nosotros lo único que existe es lo que vemos. Pero hay cosas que no se ven. Y hay cosas que no se ven, que existen y que están aquí, y que el demonio es el primero en llegar a este lugar. No eres tú, no es el Espíritu Santo. Satanás envía sus demonios a este lugar. Y él sabe con qué intenciones vienes. Él sabe todo lo que hiciste en la mañana, lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier, porque se le ha dado sabiduría. Pero la sabiduría que ahora tiene es maléfica, es sabio para la maldad. Su sabiduría, esa sabiduría que Dios le había dado, esa sabiduría buena, esa sabiduría que Dios le había dado para hacer lo que es correcto, para ser un querubín protector, se acabó cuando él entregó su vida al pecado. Su decisión es pelear contra Dios, porque su naturaleza es pecadora. Y él no va a desistir, aunque sabe que va a perder. Él no va a desistir, porque él es perverso y malo. Y yo me he encontrado gentes que son como él, que les digo, ¿sabes qué? Jesucristo murió por mí. A mí no me interesa. Yo me quiero ir al infierno y quiero ser malo y quiero ser esto. ¿Sabes que Cristo sabes que Cristo murió por ti, te puede dar vida? Sí, sí sé todo eso. Y hay gente que lo sabe. Y hay gente que conoce a Jesucristo y que es igual que el diablo, que no les importa, ¿sí?, seguir a Jesús, y que saben que van a ir al infierno, y que saben que se van a morir, y que saben que van a vivir eternamente atormentados, pero ellos van y quieren vivir de esa manera. Ahora, yo quisiera que fuéramos al libro de Marcos, para comenzar ahí, y vean ustedes lo que hace este personaje. Y como siempre, ¿no? Yo había hecho el tema, nunca lo meto aquí, pero lo metí aquí y ya no abre. Le digo, ya conozco tus artimañas, pero el Espíritu Santo no lo puedes encasillar aquí. ¿Sí? Entonces, qué impactante es saber que Dios está de nuestro lado, que Él nos ayuda, que Él nos da, sí, la victoria sobre toda hueste de maldad, si nosotros estamos buscando. Entonces, en Marcos capítulo 1, dice en el capítulo 1, versículo 21: entrando en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñando. A mí me gusta mucho de Jesús porque Él era cristiano donde quiera que fuera. O sea, Él obedecía a su Padre donde quiera que fuera. La palabra de Dios estaba en su boca. Hablaba con una persona y me dice, no, es que Dios no solamente no está en todas las cosas, no lo podemos meter en todas las cosas. Pues entonces, ¿en qué lo vamos a meter?
dice aquí que Jesús entró en una ciudad, ¿en qué días? En días de reposo, en el día en que los judíos no trabajaban. Y entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo no enseñaba como los maestros de ese tiempo, porque los maestros de ese tiempo eran hipócritas. Los maestros de ese tiempo no tenían autoridad en su vida. ¿Por qué? Porque la vida que ellos llevaban demostraba otra cosa y no podían hablar con autoridad. Una persona que es hipócrita no puede hablar con autoridad, sabe que dentro de él está falseando su imagen, está falseando la verdad, y por lo tanto lo que transmite no se puede sentir, no se puede transmitir. ¿Por qué? Porque está viviendo una doble vida de hipocresía. Jesús era íntegro, era un hombre de una sola pieza, y dice que enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos que un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué había? ¿En dónde estaba? En la sinagoga. En la sinagoga. Estaba dentro de la iglesia. Hoy puede haber alguien aquí que esté endemoniado. ¿Saben ustedes eso? Y que tú lo saludas y lo ves, puede ser. Porque ¿quién se mete? No se va a meter el diablo aquí, porque él está en otro lado, pero envía a sus emisarios, pero para entrar en estos lugares y para confundirte y para hacerte daño, utiliza personas. ¿Y para qué las introducen? Porque este personaje estaba aquí, ¿sabes qué? Para confundirte. Y cuando tú salgas de ahí te digan, yo creo que son un poco exagerados. Sí, hay que creer en Dios, pero esto no. Confundirte, meterte otra clase de ideas. Sales tú en tu casa, tú no sabes que Satanás ya le dijo a tu amiga, ya le dijo a tu amigo, ya le dijo a tu esposo que tú veniste aquí, y cuando tú llegas, pues sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué dijo? Dice, la vida no solamente es la iglesia, la vida no solamente se trata de esto, la vida es de darle, sí, lo que quiere el cuerpo, porque él sabe y él utiliza a las personas. Pero Satanás está aquí a través de gente que está posesionada. Y este personaje dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos según sé quién eres, el Santo de Israel. O sea, estos demonios saben quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Sabe si tú lo tienes o no. Y si tú tienes el Espíritu Santo, Él te conoce. Él sabe quién eres. Y si no lo tienes, también Él sabe quién eres. Pero a Jesús lo conocía. Y dice que este personaje, este hombre con espíritu inmundo, lo primero que hizo, dio voces. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la gente no puede entablar una relación contigo, se siente incómoda, porque ellos pertenecen al diablo. Nuestra sangre, la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros y que nos fue rociada en el cuerpo, va en contra de la sangre que ellos tienen. Y Jesucristo dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y este espíritu inmundo dio voces. Yo me imagino que se sentía atormentado. ¿Por qué? Fíjate, te voy a decir una cosa. ¿Por qué la gente no se junta contigo? Es más, ahí puede haber gente cristiana que no se quiere juntar contigo porque tú buscas a Dios, porque tú eres diferente. Y la gente a veces no busca a Dios. Pero hay un espíritu que aborrece las cosas de Dios, pero está aquí adentro. Y eso es lo que nos enseñan en las iglesias. En muchas iglesias enseñan que cuando tú vienes a congregarte, el diablo se queda allá sentadito de afuera. Que el diablo no puede estar con los cristianos. El
diablo puede estar aquí adentro. ¿Saben de dónde viene la conquista? ¿De afuera o de adentro? La conquista, ¿de dónde viene? De afuera. De afuera. La conspiración, ¿de dónde viene? De adentro. Y para que tú seas eficaz, por ejemplo, en la guerra, para minar los ataques del enemigo, los enemigos conspiran y meten agentes. Por ejemplo, antes había los agentes de la KGB, los agentes de la CIA. ¿Cuál era la función de esos agentes? Descubrir los secretos, pero ellos parecía que trabajaban con el enemigo, pero no, eran espías, conspiradores. Satanás tiene que meterse aquí para conspirar. Él tiene que meterse aquí para dañar. Él quiere saber qué es lo que hablamos. Él quiere saber qué es lo que oras. Él quiere saber cómo vives, para tomar eso y hacerlo en tu contra. Este personaje estaba dentro, pero no porque fuera simplemente algo que sucedió, no, había un propósito. Cuando el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, habla acerca de Bar Jesús, dice que Bar Jesús era un mago al cual todos seguían, ¿no? Y que todos creían en este personaje. Y dice que él le dijo a Pablo, ¿qué debo de hacer para obtener el Espíritu Santo? Y le dijo Pablo, ¿sabes qué? Apártate, porque tú solamente piensas en las cosas, ¿sí?, que tú deseas, que tú quieres, que tú anhelas. ¿Y por qué el diablo lo quería introducir? Porque probablemente él no iba a creer. Él quería comprar el beneficio del Espíritu Santo. Pero para poder tener el beneficio del Espíritu Santo te tienes que arrepentir y creer en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo te dice, bueno, vamos a orar por ti, tata? Y sí lo hicieron. Pero ¿por qué Satanás lo quería introducir? Porque era un hombre poderoso en su entorno. La gente lo conocía. Y si él decía, pues es que yo acepté a Jesucristo, con mayor razón. Pero Satanás tiene que introducir a personas. Te va a introducir amigos, te va a introducir amigas, te va a introducir a personas que parece que son buenas, pero lo que están buscando es desviarte del camino muy sutilmente. Bueno, este espíritu inmundo, ¿sí?, conocía a Jesús, estaba dentro y lo conocía, porque Satanás te conoce. Si tú eres cristiano, te conoce. Y dice que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo Dios. O sea, él sabía que Jesús en un futuro los iba a destruir. Pero también ellos fueron los primeros en conocer que Jesucristo entró a la tierra. Y por eso lo quisieron matar y lo quisieron destruir. Porque ellos estuvieron con Jesús en el cielo. Y saben quién es. Pero también sabe quién tiene el Espíritu Santo aquí, quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Y dice la Escritura, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Satanás puede posesionar a una persona, pero Satanás es soberano sobre el diablo. Satanás tiene un poder limitado. Jesús tiene un poder ilimitado y ese poder está encima del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, del poder de los brujos, encantadores, de aquellas personas que hacen vudú. Dios tiene el poder sobre ellos.
Y yo veo que hay personas que tienen miedo a esto. Y sabes que tú tienes a un Dios que te protege, que te cuida, pero necesitas ir al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Mucha gente aquí no lee la palabra, se reúnen cada semana, pero no tienen esa conciencia. Porque esto lo ven como un juego. Vienen a reunirse solamente como un club social, pero no lo hacen. Y después están llorando porque las cosas les suceden mal y les pasan ciertas situaciones. Pues es lógico. Sé quién eres. Yo te hago una pregunta. ¿Te conoce a ti el diablo? ¿Sabe quién eres? ¿Te lo han dicho? Porque ellos lo dicen. Ellos saben. Dice, y el espíritu inmundo, al oír la autoridad de Jesús, ¿qué pasó con este espíritu inmundo? Dice, sacudiéndole con violencia. O sea, estos personajes son violentos. Todavía cuando Jesucristo los reprendió para que salieran de él, hicieron el último estrago en la vida de este personaje. Y lo van a hacer en ti. Y Dios puede permitir que estos demonios te ataquen con toda su fuerza, pero el que está dentro de nosotros es mayor que el que está afuera. Amén. Dice que este personaje hizo violencia y clamando a gran voz salió de él. Dice, entonces se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Nunca habían visto una doctrina así. Nunca habían visto esa clase de manifestaciones. Por eso Jesús tuvo problemas con los fariseos. Porque esto hacía pecado. Te vas porque tú quieres, no por las personas. Porque Dios dice en su palabra que tú perdones. Pero Satanás te dice, ¿por qué lo tienes que perdonar? Aquí son puros hipócritas. Vete de aquí. Vete a otra iglesia mejor. Vete a la iglesia de Corintio, ahí había contenciones, ahí había problemas, ahí había, sí, inmoralidad sexual. ¿A qué iglesia te vas a ir? Dime, ¿cuál iglesia es la mejor? Y si hay una iglesia mejor, no vayas porque la vas a echar a perder. Jesús nos invita a que nosotros creamos que estos personajes son reales y que no solamente, ¿sí?, tratan de hacer violencia, no solamente tratan de posesionarte, sino la intención de ellos es llevarte al infierno y que estés viviendo con ellos toda una eternidad. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Él los creó y ellos lo saben. Pero saben que este poder nos ha dado a nosotros. La pregunta es que yo les hago a muchos de ustedes, ¿por qué le tienen miedo al diablo? Si Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder sobre ellos, dominio sobre ellos, en el nombre de Jesús. Aún en los momentos difíciles de nuestra vida podemos vencer. Jesús lo hizo. Durante 40 días fue tentado. 40 días y noches fue tentado. Pero Él pudo salir adelante porque había una peculiaridad en su vida. ¿Sabes? Estaba lleno del Espíritu Santo y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Muchos de ustedes prefieren el trabajo, muchos de ustedes prefieren, sí, la fiesta, prefieren las golosinas de este mundo, pero no buscan a Jehová de los ejércitos, que es el que los puede hacer vencer. Él es el único. No hay más, no hay más. Pero creemos que somos más inteligentes que Dios y que podemos vencer al diablo. ¿Sabes quién? No lo vas a poder vencer.
Mientras no te sometas y te humilles a Dios, Satanás va a hacer que tú desistas, porque el objetivo es destruirte. Entonces en la congregación puede haber maldad, puede haber personas endemoniadas, o puede haber personas que Satanás envió para destruir esta iglesia con chismes. ¿Cuántos les gusta el chisme aquí? Cuidado. ¿A cuántos les gusta la calumnia? Cuidado con eso. Porque si tú eres calumniador, chismoso, tú estás haciendo la obra del diablo, y eso es lo que destruye a una familia, a un matrimonio y a una iglesia. Número 2. Vayamos a Lucas. Capítulo 8. Versículo 26. Dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo puede Satanás posesionar a una persona? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Ahora, hay gente que no está posesionada, pero está oprimida por el diablo. Oprimida. Y dice aquí que este hombre, sí, llevaba mucho tiempo. Ahora vean lo que puede hacer Satanás. Satanás puede hacer que tú seas inmoral. ¿Saben que en los últimos tiempos lo que va a permear la vida de los seres humanos es la inmoralidad? Las mujeres enseñando la pechuga por acá, los hombres enseñando el pelambre por acá, muy sensuales. Chavas que las ves ahorita cómo se visten. No estoy espantado, ni soy religioso, ni soy moralista. Estoy diciendo lo que es una realidad, que hay una influencia satánica en la cuestión de la vestimenta. Sí. La hay. Y que ya no les importa a las mujeres ni a los hombres, y que ya se ve natural. Muchas personas se meten el pantalón con calzador. Y sabes que hasta en la vestidura se demuestra quién eres tú. No porque seas bocha, no porque seas Santa Angélica de Constitución 1917, sino porque tú y yo necesitamos demostrar. ¿Qué importa que la gente se vista a la moda? ¿Qué importa que la gente se ponga los pantalones atrevidos y mangonea al esposo? ¿Qué nos importa a nosotros? Si Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que mostrar la santidad, irradiar la santidad en nuestra vida personal. Dice que no vestía ropa. Díganme ahora, ¿cómo está la cultura moral? ¿Cómo está la moralidad? ¿Cómo se viste la gente? Hasta Menem tiene ahí a una chava que está casi desnuda, ¿no? Sus comerciales. ¿Qué tiene que haber un producto para niños con la desnudez de una mujer? No vestía ropa, no moraba en casa. O sea, es gente que se aparta. La gente que está oprimida o está posesionada se aparta de los demás. No moraba en casa. Son antisociales muchas veces. Y dice aquí que no moraba en casa, sino ¿en dónde? En los sepulcros, donde hay muerte. ¿Qué hay fuera de Dios? Muerte. Y estas personas viven en la oscuridad. Son llevados cautivos. Y viven en lugares de muerte, de soledad, de oscuridad, donde las tinieblas reinan. ¿Recuerdan cuando a Jesucristo lo iban a tomar preso? Que les dijo: esta es la hora de las tinieblas, la hora de ustedes. Hay una hora de las tinieblas, hay una vida, hay un lugar que son de las tinieblas. Hay momentos en la vida que las actitudes de la gente, sí, es vivir en las tinieblas, en la oscuridad. Porque Jesús se los dijo: ustedes, esta es la hora de las tinieblas.
era la hora en que él iba a ser entregado. Este hombre vivía en los sepulcros, donde hay muerte. ¿Qué hay en un sepulcro? Muerte, dolor, angustia, desesperación. Tú ves a la gente que va a un panteón y va a llorar, va a lamentarse por el ser querido. Este personaje vivía ahí. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Vean la misma expresión del que estaba en la sinagoga. ¿Qué hizo? ¡Wow! Lo vio y dijo: ¡wow! ¿Quién es? Lanzó un gran grito. Y esto es importante que ustedes lo vean y que yo lo vea también, porque los hijos de Dios debemos de ser conocidos por Dios. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Dios? Para eso no tenemos agallas. ¿Cuántos queremos ser conocidos? Ya eres. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú ya eres conocido. ¿Ahora qué tienes que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Porque aunque no quieras levantar tu mano de que no quieres ser conocido, Él ya te conoce, por favor. Él ya sabe que vienes aquí los domingos. Ha dicho: no, cálmate. Yo no soy Dios. Pero Él aceptó la adoración. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Miren, yo conozco muchos cristianos, tal vez aquí haya personas que piensen eso, que digan: ay, es que a mí nadie me quiere, ¿no? Ay, es que yo llego a un lugar y todos así como que me tratan diferente. Pues, ¿cómo quieres que te traten si tú eres luz? ¿Quieres que la gente te aprecie? Deja a Jesús. Sí, fácil como eso. ¿Quieres que la gente te ame? ¿Quieres que la gente te invite a sus fiestas? Escuchando tú sus dobles sentidos, escuchando canciones de te odio y te quiero. O sea, ¿quieres tú eso? Vete al mundo. Pero si tú eres un hijo de Dios, lógicamente que tú eres luz. ¿Y ellos qué van a hacer? Se van a retraer, se van a apartar de ti, porque la luz y las tinieblas. Este hombre estaba siendo atormentado, pero no el hombre, sino el demonio que estaba ahí. Dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego, no me atormentes, porque mandado al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿A qué vino Jesús? A librarte, mi hermano, a librarte de la opresión, a librarte, sí, de las garras de las tinieblas, de las garras de los demonios. Él puede hacerte libre hoy. Y si estás siendo presionado o estás siendo atormentado en la noche, no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño, ¿sabes qué? Puede ser que tú estés siendo oprimido por el diablo y necesitas a Jesucristo en tu vida, y necesitas renunciar a las cosas ocultas que tú estás haciendo. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio del deseo. ¿Qué vemos? Otra cosa, que son fuertes, poderosos. Ellos pueden agarrar un carro y voltearlo. Un ángel mató a 70,000 personas cuando David pecó acechando al pueblo, más o menos una cantidad fuerte de hombres. Uno solo. Los demonios pueden, sí, destruir, tumbar esta columna y que se caiga esta casa. Los demonios pueden agarrar, sí, cualquier cosa pesada y aventarla como si aventaran una silla, cualquier cosa, porque tienen poder. Dice aquí que este personaje le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los cielos. Qué triste es que a veces la gente no identifique cuando está deprimida. No toda persona que está deprimida significa que esté presionada. Pero hay personas que están deprimidas que buscan la soledad. Como esta persona. ¿A dónde era impelido? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto?
van, se esconden en su casa, se ponen la cobija arriba y quieren que nadie les hable, nadie les diga nada. Levántate y pelea la buena batalla de Jesús. Y dile, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo, Dios me ha hecho libre por la sangre de Jesús. Nosotros tenemos que utilizar la Biblia, la palabra, que es la palabra más eficaz y más cortante que una espada de dos filos. No tenemos que tener ideas que vayan en contra de la palabra. Tenemos que usar la palabra de Dios. Jesucristo usó la palabra. Él no pecó, Él no hizo daño a nadie, pero tuvo que utilizar la palabra y dijo, escrito está, no solo de garnachas y de sopes va a vivir el hombre, sino de toda palabra. Se lo dijo al diablo. Y si tú no usas la palabra, entonces ¿cómo el diablo va a huir? Dice, resiste al diablo y huirá. Resístelo. Ve en contra de él. Dile, no tienes poder ni autoridad sobre mi vida, porque Cristo me ha comprado con sangre. Y esa sangre me ha limpiado, me ha hecho una nueva criatura. Y todo pecado ha sido quitado porque Jesucristo pagó por mis pecados. Y sabes, te voy a decir una cosa, tú andas como león rugiente buscando a quien devorar, pero el que está dentro de mí ya te devoró en la cruz. Yo veo cristianos aquí, caray, sí, entiendo que hay situaciones difíciles, pero sabes que muchos están así porque no quieren utilizar la fe, no quieren utilizar la palabra, no quieren reunirse más, no quieren pagar el precio, no quieren venir en las noches porque los vayan a asaltar. Caray, señores, ¿qué no entendemos quién es Dios? A mí me han querido matar, ya lo vieron ellos aquí. Y no solamente esta vez que entraron aquí, y me dispararon a bocajarro así, varias veces. Pero el que está en nosotros es mayor. ¿Por qué vivir en temor? ¿Por qué vivir en angustia? ¿Por qué? Díganme. Muchas veces Satanás ha tratado de matarnos. ¿Por qué? Porque somos luz. Cuando salimos de la isla, un día íbamos a Coyoacán y no teníamos carro, íbamos caminando Mari Carmen y yo, y estaba un estacionamiento y nosotros íbamos pasando por ahí. Pues el tipo, en lugar de meter primera, metió reversa y nosotros íbamos pasando y Dios nos libró de eso. Satanás te quiere matar, entiéndelo, pero Dios está contigo. Pero si no tienes idea de lo que está sucediendo a tu alrededor, si no tienes idea de lo que está pasando en tu familia, si no tienes idea de las maquinaciones, de las artimañas que Satanás está haciendo contra ti, oyes la palabra de Dios pesadamente, vienes aquí, te comportas como ser humano, no como un hijo de Dios, pensando solamente en las cosas naturales y no en las cosas sobrenaturales de Dios. Nuestra vida es sobrenatural. Jesús nos muestra que estos personajes tienen una fuerza y tienen una inteligencia. ¿Y qué hacía? Y era impelido, llevado este personaje. No era dueño de sus emociones, no era dueño de su vida. Satanás lo manejaba como él quería. Y hay personas que probablemente estén aquí que no pueden estar en el mismo lugar, que se sienten angustiadas y no la crees, ya no hay nada más que hacer por nosotros. Y Satanás lo sabe, Satanás sabe, te conoce. Pero no le cantamos a las personas, le cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él merece toda la gloria y todo el honor, pero el diablo te dice, no llegues tan temprano, ay, ¿qué va? Caray. Somos adoradores. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. Tal vez les caiga gordo. Qué bueno. Pero, caray, el diablo es muy sutil. ¿A quién venimos a exaltar? Yo me imagino que los que están enamorados. ¿Quién está enamorado ahorita? ¿Nadie?
¿Quién tiene novia? ¿Quién no tiene novia? Los que tienen novia. ¿Cómo están? Imagínate el novio que llega un día con la novia y le lleva serenata. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y la novia también la quiere. No llegó. ¿Se sentirá bien? Dios merece todo, hermano. ¿Saben por qué a veces no hay fluidez en nuestra vida? Porque primero está nuestra comodidad. Te levantas a las 10 de la mañana, les das de desayunar a tus hijos 10:30, a las 10 para las 11 te estás bañando, a las 10:10 dices, no, pues ya para qué voy. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios han entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que les dejase entrar a ellos, y les dio permiso. Número 1, los demonios tienen un nombre y tienen un jefe. Aquí, en esta manzana, hay un jefe demoníaco. En la manzana donde tú vives hay un jefe demoníaco y sabe todo lo que hacen las personas. Si esta iglesia ora, si esta iglesia se encarga, no precisamente aquí, que también los viernes es día de oración y son los días más solos. Y yo creo que son más solos porque tú crees que pierdes el tiempo, pero la oración es la columna vertebral de la vida de los cristianos, y más como iglesia. Es cuando Dios derrama su poder. Cuando nos reunimos todos juntos hay unidad y hay más poder en nuestra vida. Pero no creemos a eso. Tu familia se está destruyendo, no tienes trabajo, te va mal en las cosas, pero no quieres orar, estás pajareando, viendo a ver quién ora, quién vino, quién esto, no vienes, no te importa, porque no quieres tener una relación con Dios. David decía que él quería estar en la presencia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros queremos estar en la casa de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente sí valoramos el sacrificio de Jesucristo? ¿Te pesa orar? ¿Te pesa decirle a Dios, sabes qué, Señor, te necesito? Jesús pudo hacer todo esto, ¿saben por qué? Porque era un hombre dependiente de Dios. Era un hombre que se acercaba a Dios, sabía cuál era la temática y la problemática que había en el mundo. Y la problemática en el mundo no es física, no es intelectual, es espiritual. Y nosotros tenemos que atacar todo desde el punto de vista espiritual. Entonces estos tienen un nombre y tienen un jefe. Este se llamaba Legión porque eran muchos. Pero vean, dice, había un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y él les dio permiso. La pregunta es, ¿por qué Jesús les dio permiso si eran seres destructivos? Aquí hay una enseñanza que nosotros debemos de aprender, y la enseñanza es la siguiente: Satanás no puede subsistir por sí mismo. Satanás se destruye a sí mismo. ¿Qué hicieron con los cerdos? ¿Saben que lo bueno tiene dos enemigos? Pero ya están vencidos. Y lo malo, sí, ha sido vencido por lo bueno. Jesús les dio permiso porque son destructivos. La enseñanza es para nosotros. Porque todo lo malo destruye. Pero lo bueno construye. Y dice que les dio permiso a entrar, versículo 33.
Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. ¿Y qué? O sea, ellos son mala onda. Entraron, pero los mataron. Porque ellos vienen a matar, a hurtar y destruir. Lo malo tiene dos enemigos, la verdad y lo propio malo. En un grupo de delincuentes, ¿qué pasa? ¿O los persigue la policía? ¿O qué hacen ellos entre ellos? Pero lo bueno solamente tiene un enemigo, pero ya fue vencido por lo bueno. Lo malo fue vencido por lo bueno. ¿Cuál era el enemigo de lo bueno? Lo malo. Pero Cristo lo venció en la cruz. Los demonios están aquí. Y probablemente en esta semana pase algo en tu vida. No te voy a decir que no. Tal vez a algunos sí, tal vez a otros no. Pero si alguien tiene alguna situación, analice de dónde proviene. No pelee con las personas. Vaya a Dios y dile, Dios, ¿qué Señor? ¿De dónde proviene esto? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué pasa cuando llegas a tu trabajo y todo está tranquilo y de repente se te levantan enemigos? ¿Quién los levantó? ¿Por qué? Porque tú eres luz. Y no te quieren ahí. Porque si eres un cristiano honesto, no hay tranza. ¿No? Y muchas otras cosas. Jesús venció al diablo en la cruz. Pero Él quiere que tú lo entiendas. Nuevamente les digo, miren, si ustedes no hacen caso de la palabra, pues no va a haber cambios. Reúnanse, busquen a Dios, sirvan en la iglesia a Dios, sirvan en esta iglesia, no sirven al hombre. Cristo fue el que ganó esta iglesia con su sangre, no Ulises, fue Jesús. Uno solamente es el siervo, el que hizo nada más lo que tenía que hacer, pero uno no sirve para esto. Es Jesús. Y si amas a Jesús, búscalo y ponlo en primer lugar, y no seas inconstante. Sí, no, sí, no, porque el diablo va a utilizar eso para destruir. Ser radical y se acabó. Señor, te necesito. Levántate en las mañanas a orar, invierte el tiempo. Búscale todos los días de tu vida. Y ámalo con todo tu corazón. Y reconozcamos que la lucha que nosotros tenemos solamente se pelea a través del poder del Espíritu. Pero si el poder del Espíritu está apagado en tu vida, tú no vas a poder enfrentar nada. Por eso lee las Escrituras. Ora a Dios en lo secreto. No te pares en las esquinas ahí como los hipócritas. Vete a tu cuarto y ora. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, no es malo orar tampoco en público, cuando hay la necesidad. Cuando vamos al hospital podemos orar en público. Pero cuando los fariseos oraban en público era con la intención de que todos los vieran. Y el diablo también utiliza la religiosidad. Ya no puedo hablar más de lo más cosas, pero entendamos esto. Tenemos una lucha contra huestes espirituales. Y entre más se acerque el fin, más la maldad se va a incrementar. Entre más se acerque, el sexo va a estar a todo lo que ve. Entre más se acerque, la idolatría va a estar a todo lo que ve.
necesitamos estar atentos. Yo puedo quedarme callado. No les digo nada. Está bien, traigan sus diezmos a la luz. ¿No? Dios es bueno. No, yo no soy así. Yo tengo que hablar con la verdad, y si no hablo con la verdad, a ustedes los voy a llevar por un lado equivocado, y yo voy a ser reprendido por Dios. Todo lo que Dios nos da es para que Él brille, no para que nosotros brillemos. Todo lo que Él nos da, dones, capacidades, lengua, todo lo que sea, proviene de Dios. Y no es para que nosotros seamos iluminados, sino para que Él sea glorificado. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿O yo le hablo a Zacarías? David. Vale, sí. Ustedes saben que una iglesia que no tiene misioneros no sirve. Una iglesia que no tiene misioneros no sirve. Pasen, chavos. Tengo mucho placer en hacer de su conocimiento que Gaby, Alison y Ali se van 2 meses a Puebla a servir a Jesucristo. Es una forma de servir a Dios, y yo les pido que estemos orando por ellos. Por eso la despensa es para ellos, porque van a ir con Lucero y Rodolfo, y no queremos ser gravosos, ¿sí me entienden? Como iglesia, por eso les digo a todos ustedes, si quieren dar, den; si no quieren dar, no. Pero la obligación es de la iglesia para apoyarlos a ellos. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros tenemos que orar y apoyar la obra, porque ellos no van por su propia cuenta, son enviados. En el libro de los Hechos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esta obra es un llamado. ¿Lo sientes tú? Nadie los obligó, nadie los presionó, es un llamado. Y dice aquí que ayunaron, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Es una obra muy difícil, no es cualquier cosa, porque dice, el apóstol Pablo decía que él era espectáculo al mundo. Son un espectáculo. La gente que va de misiones es un espectáculo al mundo. Y hoy vamos a orar por ellos y vamos a pedirle a Dios que Dios los fortalezca, los ayude y los use. Espero que estén orando por ellos, y cada semana, digo cada mes,
cada 15 días se va a enviar una despensa de aquí y de Churubusco para que ellos no sean gravosos ahí. Y que también ellos se sientan respaldados. Algo que pasó con Hudson Taylor, si ustedes saben quién fue Hudson Taylor, es que la iglesia lo abandonó. Ya no le mandó para sus necesidades. Y es triste de que la iglesia no provea. Y no provea para las necesidades de los que sirven. Entonces, haz un esfuerzo, pídele a Dios que te provea para dar. Y vamos a orar por ellos. El ambiente ya no es fácil, el ambiente ya es difícil. Pero, si les pasa algo como Esteban, me da gusto que sean jóvenes. Ojalá más jóvenes y más personas se levanten. ¿Sí me entienden? Porque esta es la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y predicar el evangelio. ¿En dónde? Ahorita van a Puebla, después nos vamos a mudar a Puerto Rico. ¿No? ¿Por qué no? Y después nos vamos a mandar a Las Vegas, o los mandamos a Europa, no sé. ¿Se puede o no? Sí, se puede. Entonces, levántate, sirve a Jesús porque fuiste llamado a servir. Toma clases, prepárate, ya sea en la alabanza, ya sea en las misiones, ya sea en la prédica, ya sea en edecanes, ya sea con niños. Ahorita Gaby se va, ella está con los niños, pero también hace el aseo los miércoles, los jueves, los viernes. ¿Y cuántos somos aquí? ¿No te gustaría hacer el jueves el aseo? ¿Hay alguien aquí que le gusta hacer el jueves el aseo? El viernes, a la hora de la oración, sirve que vienes a la oración. Y el miércoles, alguien que quiera hacer el aseo el miércoles, un hombre, pues, bueno, ¿pareja? Ok, no está bien, perfecto. Y necesitamos un maestro, pero eso ya son para niños. Entonces vamos a orar por ellos. ¿Saben qué? Me da mucho gusto que hagan esto. Y que Dios los use. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, en esta tarde te pedimos por la vida de Gaby, de Alison y de ellos van en una misión, Señor. La misión es rescatar a otros de las garras del diablo. Yo te pido que ellos puedan buscarte todos los días de su vida, no solamente ahora que van para allá, sino que te busquen, que te anhelen, que anhelen tu palabra, que tengan hambre por ella, Señor. En este momento, Padre, los enviamos en el nombre de Jesús a ese lugar al cual se dirigen, que es Puebla, que es Moyochingo, Puebla. Te pido por sus vidas, guárdalos en el nombre de Jesús y susténtalos con el poder de su fuerza. Dales palabra, esa palabra viva y eficaz, que ellos no tengan miedo, Señor, de decirla, sino que puedan ser usados por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, y que ellos sean dependientes, que crean en ti, que te busquen para sus necesidades, y que la iglesia, Señor, esté dispuesta, Padre, a proveer, Señor, para todas estas cosas de esta iglesia, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos porque eres bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Los enviamos en el nombre de Jesús, Padre.
y ayúdalos en su tarea. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan hacer tu voluntad y sean luz en ese lugar, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, que en cada uno de ustedes haya pues ese deseo por buscar de Dios, de no desistir y separarnos. A veces puede resultar complicado o pueden venir dudas, pero si uno es sensible a Dios, podemos ver que Él es el que nos impulsa a seguir, a permanecer, que podemos ser obedientes también, porque a veces pues buscamos más lo que queremos, lo que nos gusta, lo nuestro, pero el poder ser desprendidos, el poder ser obedientes, el poder hacer caso a lo que Él nos está llamando es de bendición para nuestra vida. A los papás, pues, que tienen a los niños pequeños o jóvenes, que los impulsen, que les sigan instruyendo, que les sigan enseñando en la palabra, que eso pueda ser lo más importante, no tanto en la escuela o juegos, videojuegos, sino que pueda ser la palabra. Sigan instruyendo a sus hijos y pues como adultos que también podamos ser ejemplo y que pues sea Dios el que nos sostenga y no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que continuemos y que perseveremos. Estaba pensando y realmente me sorprende mucho porque no hay nada bueno que yo pueda hacer, no hay nada que pueda agradarle a Dios que yo haga. Y si Él me ha permitido ir y si Él me permite estar en ese lugar, pues es por gracia de Él, por su amor y su misericordia. Y yo solamente estoy agradecida con Dios porque Dios ha tenido tanto amor hacia conmigo que me permite servirle. Y solamente estoy agradecida con Él y yo los invito a ustedes que nos podamos levantar como iglesia. Hay mucha necesidad, muchos jóvenes que necesitan, mucha gente que necesita de Dios. Necesitamos levantarnos, necesitamos salir y hablar. Eso es lo único que necesitamos hacer. Así que los quiero mucho, realmente pues son como una familia para mí. Que Dios los bendiga, los fortalezca. Gracias, gracias, gracias por sus oraciones. Gracias. Y solamente eso. Gracias. No sé qué decir, pero no sé, como les decía la mañana, tal vez no todos seamos o vayamos estudiados, sepamos mucho, pero si algo que tengo muy claro es que debemos de servir con esa pasión, con ese fervor, con el primer día, así como cada una de las personas que curaba, que eran sanados por Jesús, al instante iban a contar lo que Dios había hecho en sus vidas. Tal vez no sabían mucho, no eran estudiados, no iban a las sinagogas, muchos ni siquiera eran judíos,
pero si lo tenía muy claro es que Dios había hecho algo en sus vidas. Y no creo que nadie de los que estén aquí, Dios no haya hecho nada en sus vidas, no haya visto el amor de Dios en sus vidas. Es lo único que creo que es labor de todos, el ir y compartir aquello que nos ha sido dado, ese amor y pues hacerlo con amor y pasión primeramente con Dios y para aquellos que no tienen pues, esperanza, ese amor. Porque pues, la verdad es que estando allá te das cuenta, como muchos chicos, incluso que parecían que no, al momento de compartirlas, de estar con ellos, chillaban, se veía de su necesidad, contaban realmente lo que ellos padecían. Y pues no simplemente es de los jóvenes, sino también de los grandes, de los pequeños. Todo aquel que esté alejado de Dios tiene esa necesidad, tiene ese vacío de buscar realmente algo por lo cual existir. Y pues benditos nosotros que hemos encontrado a Jesús. Y sobre nos hará de compartirlo con Él. Gracias. A mí me gustaría que levantáramos nuestra voz y le dijéramos que Él es fiel. ¿Están conmigo? Señor, tú eres fiel, Padre. Señor, tú eres fiel, Señor. Señor, tú eres fiel, Padre. Y no hay nadie más fiel que tú, Padre. Y tú le sustentarás porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Dilo conmigo. Tú eres fiel, Padre. Oh, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Padre. No nos dejarás, ni nos dejarás desamparados. Generación